Habíamos visto este cuadrito, ¿no es cierto?, en donde se hacía una clasificación general de lo que en el camino vamos a ir desarrollando, los tipos de funciones definidas en dos primeros subgrupos, las famosas algebraicas y las funciones trascendentes. Las algebraicas nosotros las podríamos dividir en funciones polinómicas, ¿no es cierto? Había puesto el día de ayer la estructura matemática de una función polinómica que es general y obviamente de ahí sacamos las funciones de primer orden, de segundo orden, de tercero, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dada el grado de la potencia que estemos utilizando con la variable. De hecho, luego en esta clasificación de algebraicas tenemos las formas racionales que entre el proceso de la división de funciones polinómicas, las radicales, el uso de las raíces como tal, y funciones que por partes que se caracterizan en algunos casos por ser funciones especiales, pues tienen ciertas propiedades definidas, tanto en este concepto de dominio y de rango como vamos a ver en su debido momento. Y decíamos en la división de las funciones trascendentes son funciones especiales dentro de la matemática debido a su estructura matemática, como está definida, obviamente, y que frecuentemente se utiliza en algunos modelos matemáticos. Y también vamos a ver rápidamente cuáles son sus características fundamentales. Recuerden que en la función está asociada una variable de entrada, la cual determina lo que se conoce como el dominio, y una variable de salida que se conoce como el rango o contradominio, ¿no es cierto? Son los dos aspectos que nosotros analizamos dentro de lo que se va a seguir desarrollando en la asignatura. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Preguntas. Alan, Christian, Jefferson, Jessica, Jonathan. No, profe. No, no, profe. Bien, listo. Continuemos entonces. Habíamos empezado a ver si estos ejercicios o si estos problemas, y lo que yo dije en la clase de ayer, si es verdad, vamos a hacer una graficación o vamos a hacer la representación gráfica, ¿no es cierto? Dado cuenta de que tengo las dos variables, eso es lo que me define el sistema como tal, ¿no es cierto? Un eje X y un eje Y, entrada y salida. Decía que vamos a hacer la representación de una forma empírica. Más adelante, con los otros capítulos, vamos a ver que tenemos las herramientas matemáticas que me permiten hacer una buena representación gráfica, obviamente analizando los aspectos fundamentales que es el dominio, ¿sí? Y la consecuencia, vuelvo a reiterar, del rango. Digamos, este primer ejemplo en donde la función o este concepto de aplicación que me define la función, ya habíamos establecido esa característica, ¿no es cierto?, que es la conformación de pares ordenados, un producto cartesiano, ¿sí? En donde se le aplica una regla. En este caso, la regla la define la relación matemática que estoy utilizando, en este caso y igual a 2x más 3. Y es evidente, por lo que ya de alguna manera nosotros conocemos, eso me representa la ecuación de la recta. Sí, creo que nosotros ya podemos ir identificando más adelante, volveremos nuevamente a esta idea de la ecuación lineal. Sí, pero creo que ya se puede ir identificando ciertas formas matemáticas y decíamos, ¿cuál es la restricción que tiene X para tomar ciertos valores? Y nosotros podemos observar que no hay restricción como tal, por lo tanto decimos X pertenece a R y esta es la característica que nosotros le damos al dominio. Y a cada valor de X, de acuerdo a la definición de función, le corresponde un valor de Y. Recuerden esos dos conjuntos que veíamos y le caracterizaba si era biyectiva, subyectiva, etcétera, ¿no es cierto? Un poco enfocada en ese contexto. Bien, de tal forma que nosotros podemos definir que el dominio está definido entre un intervalo de menos infinito a más infinito. Aquí está un poco definida la notación matemática. Y como consecuencia de la entrada también tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, definido como el rango, que también va desde menos a más infinito. Aquí está la representación que había mencionado, los pares ordenados que me representan el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Recuerden esos conceptos que vimos: dominio, conjunto rango y la correspondencia, ¿sí? Uno a uno. A cada entrada le corresponde una salida, ¿sí? Y esa era la representación, o sea, trazamos dos puntos, pero al final nosotros podemos unir esos puntos y me da la gráfica de la función, ¿sí? Otro ejemplo, sin embargo, aquí ya comienzan a aparecer las reglas matemáticas. Sí, aquí es donde nosotros comenzamos a mezclar las reglas matemáticas y comienzan a aparecer los otros conceptos que hemos desarrollado. En esta función y igual a 2 raíz cuadrada de 2x más 3, nosotros sabemos que el argumento es lo que está dentro de la radicación. Y en este caso el argumento es 2x más 3. Y como vimos del día de ayer, este argumento, por la regla matemática y debido al conjunto en el cual nosotros estamos trabajando, que es el conjunto de los números reales, obviamente el 2x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es
Esa es la restricción que aunque no esté escrita, yo la incluyo, porque eso me permite determinar para qué valores de X o qué valores X puede tomar dentro de un conjunto, ¿no es cierto? Y aquí podemos nosotros establecer que para que esto siempre sea positiva, dada la restricción, ojo, en esto hay que tener mucho cuidado y ser bien claros, ¿no? Me permite o me establece que X tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios. Recuerden lo que les había dicho el día de ayer. Aquí implícitamente nosotros estamos ya considerando lo que son las inecuaciones. Obviamente nosotros trabajamos en el dominio para ver la consecuencia del rango. Entonces, en este caso, en este ejemplo, se establece que X va a estar tiene que ser mayor o igual a menos 3 medios y menor a más infinito, ¿sí? O en este intervalo de menos 3 medios cerrado en menos 3 medios hasta más infinito, abierto y más infinito. Y obviamente esto me da como consecuencia también un conjunto de salida que es evidente que tiene que ser positivo y estaría desde el valor de 0 mayor a 0 hasta más infinito. Nuevamente, lo que habíamos hecho en el caso anterior, yo puedo construir los pares ordenados asignando valores de entrada y obviamente graficando y posteriormente uniendo los puntos, ¿no? Sabemos que este me va a dar esta forma matemática en cuanto a la representación gráfica. En este ejemplo, a ver, vemos acá. Aquí tenemos 2x menos 3x al cuadrado menos 1, como también habíamos visto el día de ayer. Aquí vuelta aparece la regla de qué valores x no puede tomar debido a que hay una división o se puede generar una división para 0. A diferencia del caso anterior, ¿sí? Del ejercicio anterior, aquí es una desigualdad. Aquí yo utilizo, a ver, lo opuesto a la igualdad. Es diferente de 0. ¿Para qué? Para decir qué valores debo de excluir del dominio. ¿Qué valores? No qué intervalos. Mucho cuidado porque depende de cómo esté definida la función. De tal manera que aquí se excluye el menos 1 y 1 como parte de la solución y eso me permite determinar el intervalo. Ya vamos a ver más adelante ciertas reglas matemáticas, ¿no? Que me van a simplificar el poder determinar el dominio de una función, algo muy sencillo. Aquí podemos ver que el dominio va desde menos infinito hasta menos 1, abierto los dos intervalos, de menos 1 hasta 1, abierto los dos intervalos y de 1 hasta más infinito. Aquí tenemos las dos notaciones matemáticas que podríamos considerar. De hecho, aquí también en el rango vamos a tener, aquí tendría que analizar yo qué es lo que pasa en cada intervalo, ¿sí? Vuelvo a reiterar, con los conceptos que veremos más adelante, esto es mucho más representable gráficamente. Lo que hay que hacer es entenderle de manera adecuada, ¿sí? Algunos ejemplos que había puesto allí para que ustedes los revisen y comiencen a manejar este concepto de dominio, rango y de alguna manera la representación gráfica. Bien. El día de ayer yo también había mencionado de que hay que definir bien claro lo que es una función. Porque matemáticamente yo puedo tener una ecuación de dos variables, ecuación, y que puede ser representada en el plano cartesiano. Y una ecuación no necesariamente se define como función. Vuelvo a reiterar, el concepto de función desde esta idea de aplicación, ¿no es cierto?, me genera los pares ordenados de un producto cartesiano de dos conjuntos sujetos a una regla. Ese era el concepto de función. Y toda esa correspondencia de para una entrada le corresponde una salida. Pero hay un criterio muy simple que se conoce como el de la recta vertical que me determina cuando una gráfica de una relación puede ser vista como función o como ecuación, ¿sí? Aquí tenemos tres casos que vamos a analizar y vamos a ver cuál de ellos me da esas características. Bien, el criterio de la recta vertical lo que hace es trazar, como podemos nosotros observar, una recta paralela al eje Y. O sea, de ahí el nombre, ¿sí? Es decir, una recta que corta el eje X. ¿Sí? Ojo, aquí tenemos los tres casos y ya vamos a ver cada uno a qué se refiere. Es esta recta, y lo que mencioné le corta al eje X. ¿Sí? Bien, ¿y qué podemos sacar de esta información? En el primer caso, el que está aquí,
Dice, si la recta no corta la gráfica, implica que el elemento del eje de las abscisas por donde pasa la gráfica no le pertenece al dominio. Y aquí es evidente, ¿no? Nosotros hemos trazado esta recta que está aquí descrita, la recta vertical, y podemos ver que esta no corta la función. Por lo tanto, este valor de x, lo que estamos diciendo, en este caso, estamos diciendo es que este x de aquí no le pertenece al dominio de la función, porque no corta la gráfica. Ojo, aquí está la gráfica. Estamos en un segundo caso que tenemos acá descrito. Si la recta vertical que trazo corta el eje X y a su vez corta la función, ¿sí? Es evidente que este valor de X le pertenece al dominio. Ojo, si nosotros observamos ahí gráficamente, solamente le corta a un punto de la función, tal cual está descrita. Y el tercer caso que tenemos aquí en la parte inferior, ¿no es cierto? Este tercer caso, nosotros podemos apreciar que si tengo representada gráficamente una curva, tal cual está ahí descrita, y nosotros trazamos la recta vertical, nosotros podemos apreciar que corta el eje X, pero ¿cuántas veces corta la función? ¿Cuántas veces corta la función? ¿Quién me indica? ¿Cuántas veces corta la función? Alguien allí que esté despierto. ¿Cuántas veces corta la función? Jonathan, Marlon, Cristian. ¿Cuántas veces corta la función la curva, esta recta vertical? La gráfica, ¿cuántas veces corta? ¿No cortan 2 puntos? Corta en 2 puntos de la gráfica, ¿no es cierto? Le corta en este punto y le corta en este punto. Cuando sucede este tipo de situaciones desde la representación gráfica, lo que nosotros podemos establecer es que esta gráfica que está aquí representada no es una función, no me representa una función. ¿Sí? A diferencia del caso 2, en esta sí es una función, porque aquí se cumple el concepto de 1 a 1, una entrada, una salida. ¿Sí? Y recuerden que en las definiciones que habíamos visto de lo que se definía o lo que podía pasar, ¿no? Que para una entrada solamente debe de existir una salida. O para una misma salida yo puedo tener múltiples entradas, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, cuando se da este tipo de caso, en el caso 3, y cuando yo tengo graficada, ¿no es cierto?, una relación matemática y se da esta condición gráfica, lo que yo tengo que decir es que esa relación no me representa una función. ¿Sí? No sé si queda clara esa idea matemática y geométrica que estoy aquí considerando. Ojo, la recta vertical yo la puedo utilizar bajo 3 conceptos. Primero, para determinar si un valor le pertenece al dominio, para determinar si una gráfica es una función o para determinar si una gráfica no es una función, como tenemos en el tercer caso. No sé si queda claro ese concepto. Como digo, Sí, hay que saber representar. Sin embargo, esto está expresado como una ecuación, ¿sí? Vamos al caso más sencillo, un caso que uno puede analizarlo y analizarlo de esta forma. Por ejemplo, yo tengo la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. ¿Esto qué es? ¿Qué ecuación es? ¿Qué ecuación es esta? Me representa gráficamente. un círculo. La circunferencia, no, una circunferencia. Sí, perdón, ¿Sí? perdón, sí. Entonces, si yo aplico aquí el criterio de la recta vertical, se puede evidenciar que en el momento que corta el eje X, sí, es parte de un valor de entrada, pero aquí podemos nosotros observar que tiene 2 costes, ¿sí? En la gráfica. Por lo tanto, esta no me representa una función, no es función.
Pero matemáticamente, esta misma ecuación yo la puedo desarrollar. Si ustedes recuerdan, despejando y, yo le podría escribir esto de la siguiente manera. ¿No es cierto? ¿Por qué más menos? Porque esta potencia cuando pasa por radicación me genera el más y el menos. Entonces, yo puedo ver que si tomo la parte positiva, y igual a raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, en realidad lo que yo estaría representando gráficamente es una semicircunferencia. ¿Sí? Y si aquí aplico el concepto de la recta vertical para esta ecuación que está expresada acá, diríamos, ¿esta es una función o no es función? Y igual a raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Eso no es una función. Sí, ¿No es cierto? Porque si yo tomo ahora la otra, menos r al cuadrado menos x al cuadrado, aquí está el signo negativo de la relación de acá, lo que yo estaría graficando es esto. ¿Esta es una función, sí o no? Desde el concepto de recta vertical, desde el criterio de la recta vertical. Eso no es función. Esta gráfica de acá, que está expresada mediante esta ecuación. Eso no es una función. ¿Es función o no Sí, es función? ¿Perdón? Eso no es función, no le escuché, perdón. sí sería una función también, corta en un Sí, solo... entonces hay que tener bien claro. Sin embargo, si nosotros observamos, la ecuación de la circunferencia es esta, y es una representación gráfica, pero en el concepto matemático, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, no está expresada como función. Yo hice un desarrollo matemático cuando la relación me lo permite, claro está, ¿sí? Porque me lo permite, hay relaciones que yo no puedo despejar las variables, pero no implica que no se las pueda hacer una representación gráfica. En este caso yo despejé y lo que había mencionado, despejando y me queda esta expresión, más menos raíz cuadrada, y de aquí se derivan estas dos relaciones que gráficamente, si les hago de manera individualizada cada una de ellas y aplico el criterio de la recta vertical, se puede ver que esta sí es la gráfica de una función separada de la otra. Y esta es la gráfica de la otra función, de la semicircunferencia, por entenderle de alguna manera. La semicircunferencia positiva, la semicircunferencia negativa. ¿Sí? Un poquito interesante porque luego esto lo vamos a ver cuando se analice la derivada. ¿Sí? Matemáticamente van a ver que hay cosas que se pueden simplificar dependiendo de cómo yo maneje la relación. ¿Estamos? Tendránle presente estas ideas porque es, insisto, todo va en cadena y lo vamos a requerir más adelante. ¿Estamos? Bien. Y lo que finalizamos con esto del criterio de la recta vertical, ¿no es cierto? Este concepto permite encasillar las funciones en tres tipos de grupos, ¿no es cierto? En tres grupos, vamos a ver aquí. ¿Y estos son cuáles? Las funciones que se conocen como funciones pares, ¿sí? Las funciones impares y las funciones que no son ni pares ni impares, que también es un concepto matemático súper útil en la representación gráfica. Bien, ¿a qué se le conoce como funciones pares? Las funciones pares son aquellas que satisfacen la siguiente relación. Es cuando se da lo siguiente. Yo tengo una función y igual a f de x. Y lo que hago a continuación aquí, porque esa es una operación matemática que uno lo desarrolla, lo que uno hace es sustituir el argumento de la función por menos x y desarrollarla. Y un momento que lo desarrolla, ya vamos a ver con un ejercicio para que quede más claro, resulta que volvemos a la función original, es decir, volvemos a esta forma matemática. Cuando sucede eso matemáticamente, nosotros decimos que se conocen o se definen a estas funciones como funciones pares. ¿Y qué significa ser una función par? ¿Sí? Es que se genera una estructura de simetría respecto al eje Y. Es como tener un espejo. ¿Sí? Para valores diferentes de X con signo cambiado, porque eso es lo que estamos interpretando aquí, digo, yo doy el valor de X, pero con signo cambiado, pero resulta que la salida sigue siendo la misma. Eso es lo que estamos interpretando aquí y es lo que me define conceptual las funciones pares. ¿Sí?
era lo que decíamos, para dos entradas diferentes me da el mismo resultado de salida. Pero aquí la condición es de que esos dos valores de entrada, lo único que difieren el uno con el otro es su signo. Veamos aquí con un ejemplo. Esta es la ecuación de una parábola, y igual a x al cuadrado menos 1. Lo que mencioné hace un momento. Si yo le doy el valor de x igual a menos 2 y hago la evaluación, puedo verificar que me dé el resultado de 3. Y si yo digo x es igual a 2, era lo que acabé de mencionar, son dos valores iguales, pero de signo cambiado, nosotros podemos ver que el resultado sigue siendo el mismo. Eso es lo que me representa o se define como las funciones pares. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque en la representación gráfica, yo ya sé que si la gráfica tiene esta forma, ¿no es cierto? Esta curva tiene esta tendencia. Si la función es par, es como si al otro lado tuviera un espejo. Es cuando uno se para al espejo, ¿no es cierto? Y se ve su imagen reflejada. Entonces, a ese vendría a ser el eje Y, viene a ser el límite del espejo. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, un ratito, quiero ver algo. Sí. ¿Qué son las funciones impares? Las funciones impares son aquellas que satisfacen la siguiente, también una relación. Nuevamente, si yo tengo una función, porque el procedimiento es similar a lo que hice hace un momento, o sea, no cambia para nada. Por ejemplo, aquí tenemos la función, y igual a f de x, y lo que hago es nuevamente, y ya voy a hacer una aclaración porque frecuentemente se confunden en esta parte, lo que hago es sustituir x nuevamente por menos x. Y la consecuencia es que se obtiene el mismo valor de la función original, pero con el signo cambiado adelante. Es decir, el resultado de salida, siendo el mismo, se vuelve negativo. Y es exactamente lo mismo que hemos mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Aquí se define, cuando una función es impar, se define un concepto de simetría al origen, a este punto. Y la idea es similar a lo anterior. Yo doy dos valores de entrada diferentes de signo, pero en la salida tengo dos magnitudes, pero también de signos cambiados. Aquí tenemos el ejemplo y igual a x al cubo. Si yo le sustituyo x igual a menos 1 y hago la evaluación, me resulta menos 1. El valor es menos 1, es este valor que está aquí descrito. Y cuando le doy el x igual a 1, si ustedes observan, me da la misma magnitud descrita anteriormente, pero de signo contrario. Entonces, lo que yo estoy determinando es este concepto, estas alturas, o este eje, esta distancia respecto al origen, al punto que yo estoy evaluando, porque este sería el punto menos 1, para este caso menos 1, y acá vendría a ser 1,1, ¿sí? Estas distancias son iguales. A eso se refiere con simetría al origen. Y cuando se dé esta condición matemática, lo que nosotros estamos estableciendo, que esta función es una función impar. ¿Sí? Se conoce como funciones impares. Y el tercer caso, como no podría ser de otra manera, son funciones que ninguna de las dos anteriores se cumplen. O sea, no se da esa consideración de que si yo inserto un valor contrario de signo, voy a tener o el mismo resultado o el mismo resultado con signo cambiado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el concepto, dice, la gráfica no es simétrica al eje Y ni tampoco al origen. Es decir, los dos valores iguales de signo diferente que pertenecen al dominio, ¿no es cierto? Los valores evaluados serán diferentes en valor Y en signo, no necesariamente son los mismos. En este caso, bueno, aquí hay una restricción que X tiene que ser mayor a 0 para empezar. Por lo tanto, aquí únicamente yo grafico una parte positiva o en el eje X. Por lo tanto, no hay valores negativos, por poner este caso. ¿Sí? Y es evidente que esta función no guarda ningún concepto de simetría, debido a que no hay un reflejo con respecto al eje Y o un reflejo con respecto al origen, por la característica, en este caso, de su dominio. ¿Sí? No sé si estas ideas quedan claras de estos tres conceptos que me permiten partir del criterio de la recta vertical. No sé si es claro el concepto de funciones pares, de funciones impares y obviamente funciones que no son ni pares ni impares. Vuelvo a reiterar, esta idea me determina lo que es la simetría.
Las funciones pares es simetría respecto al eje Y. Las funciones impares, simetría respecto al origen. Y el tercer caso no son simétricas ni al eje Y ni al origen, por lo tanto no son ni lo uno ni lo otro. Preguntas. No, profe. ¿Sí? Aquí voy a hacer una aclaración porque en esto frecuentemente se confunde. Voy a utilizar los mismos ejercicios que tengo aquí descritos. A ver. El concepto de la simetría, que es justamente esta parte que estamos nosotros determinando, ¿no es cierto? La simetría sale justamente de hacer este procedimiento matemático. Lo que yo hago es sustituir x por menos x y reemplazar en la función. Recuerden lo que teníamos en la primera función, y igual a x al cuadrado menos 1. Esa era se me plantea la función. Yo de entrada no sé qué es, porque eso es lo que yo tengo que averiguar mediante este procedimiento. Lo que se hace a continuación, mediante este cambio de la forma, ¿sí? Mediante este cambio de la forma, lo que yo hago a continuación es lo siguiente, ¿sí? Vengo en la función y le sustituyo. En vez de x, le pongo menos x. ¿Sí? Ojo, este es el procedimiento matemático lo que yo tengo que desarrollar. Y aquí hago las operaciones algebraicas. Nosotros sabemos que todo número elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Por lo tanto, el menos x resulta ser siempre x al cuadrado, positivo, ¿no es cierto? Y lo que yo decía hace un momento, si es que yo vuelvo a la función original de la cual yo partí, yo estaría indicando que esta es una función par. Por lo que he mencionado, hay una simetría al eje Y. ¿Sí? Este es el procedimiento. Es único, solamente se hace una vez en el ejercicio y en el ejercicio me pueden dar 3 resultados. Por eso digo, hago la aclaración. Pongamos el otro ejemplo, y igual a x al cubo. Y nuevamente aplico el mismo concepto. En vez de x le voy a colocar menos x. Si hago acá esa relación me quedaría menos x elevado al cubo. En este ejemplo, debido a las reglas de la matemática, el menos sale fuera porque es una potencia impar y yo voy a tener x al cubo de esta manera. Si ustedes observan, esta primera parte de aquí es la función, pero este signo negativo no desaparece. En este caso, nosotros decimos que esta es una función impar y es una función simétrica al origen. ¿Estamos? Y obviamente voy a colocar una función diferente a la que había descrito hace un momento. Vamos a ver. Le voy a colocar una función diferente a la que teníamos hace un rato. Voy a colocarles x al cuadrado menos x más 1. ¿Sí? Esa función. Y nuevamente, insisto, este procedimiento se hace una sola vez y yo puedo tener una de las 3 alternativas, no las 3. Ojo, hago esta aclaración porque comienzan a analizar la simetría y dicen, analizan esto. Y ahí mismo quieren analizar si es impar o impar. No, este es un único procedimiento matemático. Y de aquí, de acuerdo a los resultados que me den, yo digo, esta es una función par, es una función impar o ninguna de las dos. Únicamente la función puede categorizarse en uno de esos 3 casos. Lo que hago aquí, ¿no es cierto?, es exactamente lo que hice en los 2 casos anteriores. Es decir, vengo y, le hago la sustitución, menos, le hago la sustitución en vez de x, coloco menos x, y luego aquí hago las operaciones algebraicas. Entonces digo, y es igual, aquí por regla de potencias es de x al cuadrado, aquí menos con menos se hace más x y más 1. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? ¿Qué pasó con respecto a la función original? ¿Quién me dice? Cambió. ¿Qué cambió? El segundo X. No es cierto, cambió el Está en vez signo de en el menos. Ajá. segundo término, que en el ejercicio original era menos x,
en el segundo cambió a más x. Entonces, lo que yo voy a interpretar aquí es que esta es una función, no es simétrica. Aquí no hay simetría. Es decir, esta no es una función ni par ni impar. ¿Sí? Entonces, que quede bien claro este desarrollo matemático y vuelvo a reiterar, la simetría, ¿sí? Que me dé estas tres alternativas, par, impar o ninguna, cuando yo analizo en una función, solamente puede considerarse una de ellas, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, ¿cuál es el procedimiento matemático? Es tomar al x y cambiarle por menos x y desarrollarle y ver qué es lo que sucede. En este caso, volvimos a la misma función, con sus signos y todo. Por eso marcaba esta diferencia, ¿no es cierto? Aquí hay una modificación en este término. Porque alguien puede decir, profe, pero ¿y este x al cuadrado cumple? Aquí es más 1 más 1. No, aquí cambió. La forma de la función cambió su signo. En el inicio, en el original era menos, acá cambió a más. Por lo tanto, esta es otra nueva función. ¿Sí? Mucho cuidado. En los casos anteriores, donde era la función par, vuelvo a reiterar, volvemos a la función original. En el caso de que era impar, volvemos a la función original, pero el signo negativo está aquí adelante. Pero en esencia es la misma función, como se puede observar. X al cubo, X al cubo. ¿Sí? Y el signo negativo está aquí representado. Mucho cuidado en ese análisis, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, o me dice la función es par, impar, o en su defecto, ninguna de las dos anteriores. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? Queda claro este concepto matemático, como digo, en realidad sale de lo que es el concepto de la recta vertical, nos ayuda a determinar esas características, porque en los tres casos de par, impar, y no en ninguna de las dos es analizar el criterio de la recta vertical, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Alguna duda? profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. El numeral 7, tal vez, ¿me ayudan? Sí, profe, relación entre funciones Sí, igualadas. profe. Ya, listo. Un poquito avanzando y ya vamos a ver, como digo, una manera muy sencilla de encontrar el dominio de una función, porque eso lo que dice, parece lo que le entiendo Paulina, es cómo determina el dominio de una función, sobre todo cuando aparecen funciones algebraicas, ¿sí? Bien. Un concepto, ¿no es cierto?, en cuanto a cuándo podemos nosotros establecer que hay una igualdad de funciones. Sea, dice f y g, ¿no es cierto?, funciones a que corresponde a b, el concepto de la aplicación, lo que está descrito en esta primera línea, ¿no es cierto? Tenemos la función f y la función g, que tienen un mismo dominio y que les corresponde un mismo rango. La igualdad se define comparando los resultados en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Es decir, si yo doy los mismos valores de entrada, a ver, perdón, un ratito. A ver. Ya, lo que decía, ¿no es cierto? Cuando decimos que hay una igualdad de funciones, cuando yo comparo tanto valores de entrada que le pertenecen al conjunto A definido como dominio, y hay una correspondiente igualdad en los valores del conjunto B, que son los conjuntos de llegada o del rango, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros decíamos que dos funciones son iguales, ¿no es cierto? Para todos los valores de X que pertenecen a A, tal que f de A va a ser igual a G de A. Es decir, doy la misma entrada, es decir, tienen el mismo dominio y como consecuencia, para la misma correspondiente entrada, tanto F como G tienen el mismo valor de salida, ¿sí? Entonces, lo que estamos nosotros determinando es de que existe un mismo dominio para las funciones. Y obviamente, se debe de entender bien claro. Nosotros vamos a ver que en muchas funciones el dominio es igual, en muchas funciones, pero no necesariamente el rango o contradominio es el mismo. Entonces, eso es lo que establece este concepto de igualdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La igualdad tampoco no se entiende. A ver, esto para que quede súper claro porque se puede malinterpretar.
Recuerden que nosotros en los ejercicios que acabamos de desarrollar, lo primero que hicimos fue establecer el dominio, para qué valores de X se pueden considerar y evaluar en la función. ¿Sí? Y eso es lo que estoy mencionando. El hecho de que el dominio sea igual no me garantiza igualdad. Ahora, en el contradominio o en el rango también se pueden dar intervalos. Se pueden dar que los intervalos de salida también sean iguales, en conjunto. Es decir, la salida va para valores solamente positivos en una función y en otra función. También se puede dar eso. Eso tampoco me indica que sean igualdad. Lo que yo tengo que verificar es la correspondencia de 1 a 1. Para aumentada le corresponde la salida. ¿Sí? Bien, entonces, evidentemente, para decir que dos funciones son iguales, veo que su dominio es el mismo y su rango es el mismo, pero vuelvo a reiterar esto, por favor, y esto sí me gustaría que saber si les queda claro o no, porque es muy importante y no se genere una confusión. Aquí está expresado que dos funciones son iguales. Dos funciones son iguales y lo que debe de cumplir. Sus dominios son iguales, sus rangos son iguales, pero para todos los valores de X se debe de verificar, ¿no es cierto?, que el f de 2 es igual al g de 2, le corresponde. Esto hay que tener mucho cuidado para definir el concepto de la igualdad. A ver, esto está repetido. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Le voy a hacer este desarrollo acá matemático. Déjenme ver. Le voy a poner acá, vamos a ver, x más 2. ¿Cierto? Estaba la función. Me dice, comparemos si estas dos funciones son iguales. X menos 1, x más 2 sobre x menos 1. Y dice, tengo la función gx más 2. Perdón. Y tengo la función gx es igual a x más 2. Bien, en el caso del dominio de g de x, en el caso del dominio de la función g de x, se puede verificar, ¿no es cierto?, que x pertenece al conjunto de los números reales. En tanto que en f de x, y mucho cuidado también con esto, mucho cuidado en este sentido. También se comete este error, que uno puede decir, en esta relación, ¿qué harían ustedes? En la del f de x. ¿Qué harían ustedes acá? Tal cual está la relación. ¿Quién me dice? ¿Perdón? Simplificar. Simplificar, correcto. Pero allí se comete un error. Y hay que tener mucho cuidado, porque claro, alguien me dice, yo le simplifico, entonces f de x es igual a x más 2, y obviamente su dominio va a ser, ¿no es cierto?, en este caso de f de x, vendría a ser x pertenece al conjunto de los números reales. Cumple la primera condición, ¿no?, de igualdad. Y obviamente luego si encontramos su rango, se va a evidenciar que este va a ser y pertenece a todo el conjunto de los números reales, y acá vamos a tener que también su rango. Ya les voy a decir cuál es el error que se comete, y hay que tener mucho cuidado porque frecuentemente pasa eso. ¿Sí? Y obviamente si hago una comparación de término a término, para todos los valores de x que pertenecen a un dominio que es el mismo en ambos casos, ¿no es cierto?, yo lo que estoy haciendo es un f de a va a ser igual a un g de a. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el error que se comete aquí? Aquí yo no puedo eliminar valores del dominio, ¿sí? Yo tengo que identificar. Algebraicamente esto sí se hace por una conveniencia, pero no puedo eliminar en la esencia del problema. Por lo tanto, acá es evidente en el problema original que x tiene que ser diferente de menos 1.
aunque matemáticamente vamos a ver algunos ejercicios que nos corresponde hacer esto, ¿sí? Pero yo debo de interpretarle de manera adecuada. Por lo tanto, en realidad el dominio de la función f, ¿sí? El dominio de la función f debería de ser de menos infinito a menos 1, perdón, a más 1 abierto y desde 1 a más infinito. Este debería ser el dominio, que ya no es igual al de acá. Y desde ese punto de vista, ya no, las funciones ya no son iguales. Sin embargo, si ustedes hacen la gráfica de esta función con la de acá, van a darse cuenta que es la misma gráfica, pero va a haber un punto en el cual se va a notar una diferencia. Si ustedes hacen la representación gráfica de los dos, si utilizan de pronto el GeoGebra, que ahí creo que se podría hacer la representación gráfica, hay una diferencia allí. ¿Sí? Que justamente se marca esto. Ojo, algo así vamos a ver cuando analicemos el límite y nuevamente va a quedar un poco más claro a lo que me refiero. El problema, el modelo matemático es este, el original es este, y aquí haciendo, obviamente alguien dice haciendo esta operación algebraica, me vengo acá y me simplifica. No es tan así. ¿Sí? Esto necesita un análisis del dominio y ese análisis justamente es de excluir en menos 1. Es decir, es más, me toca analizar qué es lo que sucede alrededor de este valor del 1. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado en esas consideraciones, más allá de que aquí estamos aplicando este concepto de igualdad, cuando las las funciones son iguales. Insisto, si yo grafico tal cual está escrito esto y grafico lo de acá, les va a salir la misma gráfica. Pero aquí hay una diferencia. Justamente, ¿qué es lo que sucede en X en el valor de 1? ¿Sí? Tendrán presente eso y en los límites le vamos a analizar algo así. ¿Sí? De hecho, ya se cumple la primera condición, que los dominios no son iguales. Por lo tanto, en concepto matemático no hay una igualdad de funciones. Una operación o una forma matemática que nosotros podemos encontrar en la representación de las funciones es la forma que se conoce como la función composición. La relación o forma matemática es muy general en las relaciones que iremos viendo en los temas siguientes, pero hay que saber interpretarle sobre todo cuando se entre al campo de la derivada, porque ahí se establece una regla general que es súper importante en cuanto a que se conoce como la regla de la cadena. Bien. Cuando yo doy un valor de dominio, obviamente yo tengo que ver la consecuencia que es la salida y es de evaluar el valor numérico en la relación o en la función que yo estoy utilizando. ¿No es cierto? En el caso de la función composición, es justamente lo que se utiliza como tal. ¿A qué me refiero? Y esto lo voy a hacer requisito nomás para poder interpretarlo o dar la explicación. Yo tengo esta función como me pone en el problema gx al cubo, perdón. Dice, yo tengo la función g de x es igual a x al cubo más 2. Y para yo evaluar la salida, tengo que dar un valor de entrada. Entonces, por ejemplo, yo digo, para este caso se cumplen todos los números reales. Si yo digo, voy a dar el valor de x igual a 1. ¿Qué es lo que yo hago a continuación para evaluar la salida? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que yo hago? ¿A quién me dice? Esta es mi entrada, pero yo quiero ver ahora el valor de la salida. ¿Qué es lo que se hace con el x? Sustituir por el valor de 1. No es cierto, se sustituye y yo hago la parte numérica, g de 1, no es cierto, porque dice x vale 1, estoy evaluando en 1, dice es 1 al cubo más 2 y al final obtengo el valor de salida, es decir, en este caso 3, y lo que yo he generado es este par ordenado, el par entrada 1, salida 3, ¿no es cierto? Así es como yo hago la evaluación de las funciones. En el caso de la función composición, este concepto y esta operación matemática es de la misma manera. Pero ¿dónde va la diferencia? ¿En dónde aparece esa diferencia? En primera instancia,
La función composición se lo expresa como operación mediante este símbolo, g de x o f de x, o g o f de x, o g f de x. Y lo que se hace operativamente es tomar la función f de x tal cual está descrita y lo que se hace es exactamente lo que habíamos mencionado aquí. Voy a poner así, en vez del x, yo digo voy a colocar el valor de a. Y obviamente si evalúo x en esta función g de x, aquí me debería haber quedado que g de a es igual a al cubo más 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jóvenes, Sí, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora es este mismo procedimiento, no digo vale 1, no digo vale a, le digo esta es una función f de x y lo que se hace a continuación es tomar este f de x y sustituir en el argumento de g de x. Toda la función que estaría expresada como una nueva función f de x, le sustituyo en el argumento de g. Ese es el concepto de la función composición. ¿Sí? Aunque aquí me adelanto, hay una característica muy importante. La función compuesta o la función composición no es conmutativa. Ojo, esto no se cumple, salvo para un caso muy especial que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y que me va a servir para el concepto de las funciones inversas. Pero una función compuesta nunca es conmutativa, ¿sí? El dominio de una función compuesta se describe como los valores de x tal que pertenecen al dominio de g de y de f de x y pertenecen al dominio de f. Un poquito eso ya lo vamos a ir aclarando con este ejercicio. Por ejemplo, aquí apliquemos la función composición. Y voy a hacer la función composición. A ver, me decía que una función era f de x es igual a 2x más raíz de x más raíz de x, y dice que tengo mi otra función, raíz de x es igual a x más 3. Y voy a hacer los dos casos. Primero voy a hacer f o g, ¿sí? Y lo que yo había mencionado, el procedimiento como tal es sustituir en esta forma matemática el g de x en el argumento de f de x. Es decir, toda esta relación matemática que está aquí descrita, le tengo que sustituir en el valor de x de f de x. Es decir, si hago eso matemáticamente me quedaría 2x más 3 más la raíz de x más 3. ¿Sí ven? Y este es el concepto de una función composición. Ahora, si hago la forma g o f, el procedimiento es lo mismo, pero ahora tiene que ser de la otra manera. Este valor 2x más raíz de x lo tengo que sustituir en el argumento de g de x, donde aparece la variable. Por lo tanto, si hago exactamente lo mismo, aquí me va a quedar el 2x más raíz de x, le sustituyo en este x más 3. Y si yo observo las dos relaciones, lo que habíamos mencionado, esto no es una propiedad conmutativa. No me da el mismo resultado, salvo en un caso que vamos a ver más adelante, dado cuenta que le vamos a utilizar como una herramienta para otro concepto matemático. ¿Sí? Y es evidente que los dominios van a ser diferentes. Rápidamente, como digo, ya vamos a ver más adelante cómo defino yo el dominio de una función. Aquí el dominio de esta función está definida para x mayor o igual a menos 3. En tanto que acá el dominio está definido para x mayor a 0. Así rápidamente. Insisto, eso ya no se preocupen, ya vamos a ver más adelante el dominio, cómo le saco de las funciones. Entonces ahí también ya se marca una diferencia. Ojo, mas no quita que en algún otro ejercicio incluso los dominios pueden ser iguales. ¿A qué me refiero? Que f o g, ¿no es cierto? El dominio de f o g sea igual al dominio de g o f, pero eso no les hace que son funciones iguales. No me dice que su resultado me dé la igualdad.
¿Sí? ¿Se entiende tal vez? Primero el procedimiento de la función composición. Y de hecho, muchos problemas están escritos en forma de una función composición. ¿A qué me Sí, refiero? profesor, una consulta. ¿Puede haber FGH o solo F. dice con dos hitos? No, no. Esto puede ser varias funciones. ¿Sí? Puede ser un mix de funciones. Pero Sí, ese. lo que se debe de entender es que cómo se realiza la operación. Este L de aquí lo debo de sustituir en el argumento de K. Siempre es con el argumento de atrás. ¿Sí? Esto quedaría escrito de esta manera. F, G, H, K, L de X. Vamos a ver, me parece que ahí me queda. Si ven, entonces el L de X se sustituye en el argumento de K. Todo este resultado de K que queda descrito se le sustituye en el argumento de H. Todo este argumento de H, digamos, toda esta función H que se genera en el argumento de G y todo lo de G en el argumento de F. ¿Sí? Se va como una escalera hacia atrás. Entonces, obviamente yo puedo tener la función composición, como digo, no es solamente de dos funciones, puedo tener 5, 10, 20 funciones y a la vez decir, hágame la función composición de todas de ellas. ¿Estamos? Ok. Sino el procedimiento es lo que hay que tener mucho cuidado y lo que dije hace un momento. Yo podría tener lo siguiente. Yo tengo una H que dice que es igual, voy a colocar lo siguiente. Más 1, por ejemplo. Yo podría desagregar esto es decir, esto es igual a f o g. Y podría identificar yo mi función f y mi función g. Es decir, me quiero ir hacia atrás, descomponer una función. Y si ustedes observan, este h o esta descomposición de esta función, yo la podría hacer de la siguiente manera, que f es igual a x, perdón, Raíz de x cuadrado más 1 y el otro x más 2. puedo decir que esto es igual a x al cuadrado más 1, correcto, y g es igual, g de x es igual a x más 2. ¿No es cierto? Porque si vuelvo hacia atrás, tendría que sustituir este x más 2 acá. Ojo, también podría haber supuesto lo siguiente, porque puedo hacer muchas combinaciones. Y en este caso, ¿sí ven? Ojo, no solamente puedo hacer una combinación, podría hacer múltiples. Si ven que la misma relación que está arriba escrita como h raíz de cuadrada de x más 2 sobre 2 más 1 es igual a f o g, pero yo le puse puse dos casos. Puede haber más, a alguien se le puede ocurrir otra cuestión y está bien. Y hace la descomposición. ¿Estamos? ¿Preguntas? No, profe. Listo, esta es una operación muy importante que le tengan presente porque cuando veamos la derivada, aquí se aplica la regla de la cadena y se aplica justamente en formas en donde una función se le entendería es una función composición, ¿sí? Porque eso es lo que matemáticamente aparecen ya en los modelos, o sea, uno comienza a hacer un mix de relaciones o de funciones y claro, uno no lo percibe, pero en esencia muchos ejercicios son funciones composición. Y la regla de la cadena en la derivada, que es lo fundamental, maneja o se debe de trabajar en este contexto, bajo esa idea. ¿Sí? Aquí les dejo algunos ejercicios que puedan practicar esta operación matemática, ¿no es cierto? Y el cual yo puedo definir los dominios con lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Ahora,
hay las formas matemáticas que se definen como las funciones inversas y hay que diferenciar, porque aquí también he visto que se genera una confusión. No sé si la confusión se debe a la notación que se utiliza. A ver, un ratito. A ver. Ya. Aquí me parece que frecuentemente hay un error de interpretación del operador. Ya, aquí estamos. Bien. La función inversa es encontrar, a ver, ¿cuál sería una forma más fácil de interpretar? Algo así de sencillo para entender lo que es la función inversa. Es lo opuesto, ¿no es cierto? Se entendería que es lo opuesto. Cuando nosotros decimos cuál es el opuesto del color blanco, El negro. ¿no es cierto? Automáticamente nos sale el valor, el negro, ¿no es cierto? De la operación opuesta de la suma. La resta. ¿No es cierto? De la multiplicación, la división, de la radicación, la potenciación. Y bueno, de ahí nace el concepto de la idea de la función inversa. Si yo tengo una expresión matemática, hay una función que le corresponde, ¿sí? Que se entiende como su forma inversa. Estamos, más o menos por eso ponía estas ideas simples, a la suma, a la resta, a la multiplicación, la división. En las expresiones o relaciones matemáticas hay una expresión que se contrapone y se le define como su forma inversa. Bien, ¿a qué se refiere? Hemos visto que una función, hemos visto nosotros que una función f de x, ¿no es cierto?, en su análisis me permite obtener su dominio y su rango. Lo que acabo yo de mencionar es que dice, existe una función que se conoce como su forma inversa, y ya vamos a ver la notación matemática, en donde va a tener también su dominio y su rango. ¿Cómo están relacionados bajo esta idea de la función inversa? Es que el dominio es que el dominio en f de x se convierte en el rango de g de x. Y el rango, ¿no es cierto?, de f de x se convierte en el dominio en g de x. Estas características como que se cambian en cuanto a la definición. Y lo que en un caso se llamaba el dominio, en la nueva función que definimos como inversa se le conoce como rango. Y viceversa, el rango a dominio. ¿Estamos? Bien, ¿cuál es la notación matemática que se utiliza? Es justamente cuando hablamos de función inversa, se utiliza esta notación. Y yo he visto que aquí se confunden, porque aquí quieren aplicar la regla o la propiedad de las potencias. Y ustedes saben que en las potencias, cuando yo tengo un a igual a la menos 1, ¿a qué es igual? 1 sobre A. A 1 sobre a, correcto. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque confunden eso y creen o consideran que lo que yo estoy encontrando es 1 sobre esto. Entonces esto es errado. Esto es notación matemática, es la función inversa. De hecho, la función inversa es una nueva función. En esencia es una nueva función que yo le puedo llamar g de x y ahora le digo muy bien, en este sentido, esta vendría a ser mi función inversa. ¿Sí? No sé si ya les había colocado este ejemplo, yo siempre pongo, espero que se entienda, tengo una calle con mis dos veredas. Cuando yo estoy en este lado de la vereda y le defino, aquí está escrita mi función f de x, y digo al frente de la vereda, yo le voy a definir que esta es mi función inversa. Pero obviamente yo estoy parado aquí. ¿Cómo le veo a la otra relación?
Pero si es que me cambio de posición y digo, muy bien, me voy a pasar al otro lado de la vereda, no sé si esto se entienda, digo, me vengo a este lado de acá, yo en este lado que estoy viendo de verde, el f a la inversa de f, en realidad yo le vería como mi función g de x. Pero al frente, a este f de x, le veo como la inversa de g. No sé si la idea un poquito quede clara, porque obviamente la notación matemática de f a la menos 1 en el concepto de las funciones se entiende que es la forma inversa. De hecho, ustedes pueden ver en sus calculadoras cuando sacan el coseno inverso, la tangente inversa, para sacar el ángulo, ¿no es cierto? Ahí aplican un concepto de la forma inversa, ¿sí? Y utilizan esa notación, más no quiere decir que coseno, no quiere decir, pongo este ejemplo de las calculadoras, no quiere decir que esto signifique 1 sobre coseno, porque 1 sobre coseno es secante de teta, y esto es otra cosa. Este se llama el recíproco, ese concepto matemático. Bien, no sé primero si queda clara esa idea de la forma inversa, qué me representa y qué es lo que yo voy a encontrar, porque ahora vamos a ver matemáticamente cómo yo primero encuentro la forma inversa y cómo verifico si una función o dos funciones son inversas entre sí. No sé si queda clara la idea primero. ¿Y qué es lo que es la función inversa? Ojo, la función inversa como tal es una nueva función que tiene su propio dominio y tiene su propio rango. Obviamente, con lo que dije hace un momento, caracterizado de esta manera. Lo que en el un lado era dominio se me convierte en rango en esta función inversa y lo que era el rango se convierte en su dominio y viceversa, dependiendo de lo que había puesto en el caso de acá, de cómo me muevo. ¿Sí? No sé si queda claro eso. Sí, profe, sí se entiende. Ya, ahora, Sí, evidentemente, Renzo. una función inversa también debe, una función para sacar su inversa debe de cumplir ciertas características en cuanto a su representación gráfica. Eh, a ver, mucho cuidado con lo que voy a decir. Cuando yo expreso una función matemáticamente con ese concepto, ese criterio de la recta vertical, hay formas matemáticas definidas como función que no necesariamente me permiten obtener en primera instancia su inversa. Pero una inversa sí puede ser sacada o determinada en intervalos. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, justamente con este criterio de la recta vertical, a lo que hago referencia. Entonces, para que una función tenga una inversa, lo que se debe de cumplir, o la característica fundamental, es que la función sea inyectiva. Y si ustedes recuerdan lo que era inyectiva, hace referencia a que una entrada le corresponde una salida. A eso era inyectiva. Esa es una característica muy importante que yo debo de denotar en la función o en todo su intervalo, ¿sí? Del dominio, o en todo su dominio, o en un intervalo del dominio. Ya voy a referirme a otro caso. Por ejemplo, si yo tengo esta forma matemática, voy a poner los dos ejemplos. Esta es inyectiva. Para una entrada le corresponde una salida. A diferencia de la de acá, esta no es inyectiva, porque nosotros podemos observar que a lo mejor para dos entradas diferentes, yo tengo una misma salida. Pero las dos, si nosotros aplicamos el concepto de la recta vertical, esta es una función, ¿no es cierto? Gráficamente, esto es también una función, pero de las dos, la inversa únicamente le puedo sacar de acá. En este caso, tal cual está descrito, no podría sacar esta inversa, más, vuelvo a reiterar, sí podría yo sacar en un intervalo de la función, porque ahí sí se cumple ¿qué cosa? Que en este intervalo la función es inyectiva. Para una entrada, una salida, una entrada, una salida. Ojo, en eso hay que también ser muy
Mucho cuidado, insisto, más adelante vamos a ver, sobre todo en las funciones trascendentes, que me corresponde hacer eso. Tengo que establecer un intervalo para poder sacar su inversa. ¿Sí? Bien, ahora, una vez que yo hago la operación de la inversa, porque es netamente algebraica, ya vamos a ver cómo se desarrolla, es cambiar la variable, nada más. Sin embargo, hay un método de verificación que me establece cuándo dos funciones son inversas, cuándo se cumple que efectivamente son inversas, y aquí es lo que había yo mencionado. Aquí es donde entra en juego la función composición. ¿Sí? Lo que habíamos desarrollado hace un momento. Si yo saco la función composición entre la función y su inversa, escrita en las diferentes formas, y su resultado me da como consecuencia el argumento, yo digo que las dos funciones entre sí son inversas. Acá tenemos, vuelvo a reiterar lo que también mencioné hace un momento en la función composición. Este es uno de los únicos casos en donde yo puedo decir que la operación composición es ¿qué cosa? Conmutativa. Porque si ustedes ven aquí dice f o inversa o f, estoy aplicando esta idea de la propiedad conmutativa, y en ambos casos lo que yo tengo como resultado es el argumento de la función. ¿Sí? ¿Estamos? En esencia, la función inversa lo que hace es cambiar los pares ordenados. Lo que antes era x de f de x, en la función inversa se entendería que es f de x, x. ¿Sí? Y recuerden también cuando decíamos en el concepto de definir el concepto de pares ordenados, recuerden que yo había dicho muy bien al inicio el E6 se podría entender que es igual al E6, al 6E. Sin embargo, acá esa connotación ya es completamente diferente porque de acuerdo a lo que ya nosotros estamos utilizando una representación gráfica, estos dos puntos no necesariamente se refieren al mismo punto representado gráficamente. No es lo mismo posicionar el 2,3 que el 3,2. Gráficamente son puntos del plano completamente diferentes. ¿Sí? Bien. Lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Lo que se hace es, en la función inversa, es cambiar este concepto de los pares ordenados. Lo que inicialmente en f de x era x de f de x, ¿no es cierto? En su forma inversa es f de x, x. ¿Sí? Lo que mencioné hace un momento, y no representan necesariamente los mismos puntos. Como puse en el ejemplo, el 2,3 no es el mismo punto 3,2. Y entendido allí que es exactamente lo que estoy desarrollando. Algo que acotaba también, no todas las funciones tienen función inversa, mas sí la puedo sacar por intervalos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es por esta idea de que a una entrada le corresponde una salida. Entonces, la función inversa también tiene que cumplir esa consideración. Para una entrada le debe de corresponder su salida. Y esa era la condición que acotaba hace un momento. La función tiene que ser inyectiva, o sea, en todo su dominio o en un intervalo que yo estoy analizando, porque yo podría sacar la inversa por partes. ¿Sí? Bien. Nuevamente, el concepto de inyectiva. Son funciones uno a uno. Solo allí se pueden sacar las formas inversas. Y algo bien importante que también ya hice énfasis y había acotado, no entender más la notación matemática. ¿Sí? Y aquí justamente yo hago énfasis en eso, lo que ya les había explicado. La forma inversa en notación matemática se escribe así, mas no significa 1 sobre f de x. Nosotros podemos apreciar en esta segunda relación que f de x paréntesis a la menos 1, como notación matemática, esto sí es lo de acá. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado porque yo veo que se confunden en esto. Entonces dicen f a la menos 1 es 1 sobre f de x y creen que está resuelto el problema y no es así. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, más esto sería lo correcto, lo que está acá descrito en la segunda, en esta última línea de la presentación. Bien, ¿cómo sacamos nosotros matemáticamente la inversa de una función? Justamente ahí está detallado o descrito el procedimiento que es netamente algebraico y no es nada del otro mundo. Por ejemplo,
tengo esta función x sobre 2 menos 5. Esta es la función original. Nuevamente podemos identificar que es la ecuación de una recta y que la podemos graficar. De hecho, esa ecuación de esa recta, en este ejercicio, es esta. Esta es la función f de x. Y lo que decía hace un momento, ¿cómo saco la forma, la función inversa? Lo que hago a continuación, esto también puede ser escrito de esta manera, ¿no? X sobre 2 menos 5. Y lo que hago algebraicamente es despejo X. Es decir, haciendo ya toda la parte matemática, aquí me quedaría y más 5 es igual a X sobre 2. Luego el 2 pasa al otro lado y bueno, ordenando me quedaría X es igual a 2 y más 5, o lo que es lo mismo, X es igual a 2y más 10. ¿Sí? Eso sería despejar, que es la relación que tengo aquí descrita. Listo. Una vez que hago esa parte algebraica, el siguiente paso es hacer el cambio de las variables. ¿En qué sentido? En vez de y, coloco x, y en vez de x, coloco y. Tal cual como está hecho el procedimiento. Si ustedes observan, aquí hice el cambio de las variables. En vez de y, coloqué x, en vez de x, coloqué y generé esta función. Esta es mi nueva función que se conoce como la forma inversa. ¿Sí? Y nuevamente podemos apreciar que esta es la ecuación de una recta con diferente pendiente y para mi ejemplo, esta es la recta que estamos describiendo. ¿Sí? Esta es la recta que nosotros estamos describiendo y es la que se conoce, es la función inversa de mi problema original. Es la función inversa de lo de acá y viceversa. Ojo, aquí las dos son inversas. Se entendería que si yo me paro en este lado de la vereda, por eso decía, si me paro en este lado de la vereda, a esta función yo le digo es su inversa, pero si me vengo y me paro en este lado de la vereda, digo, esta es su inversa. ¿Sí? Y como ven, son operaciones algebraicas que las que yo tengo que realizar. Insisto, más adelante vamos a ver que hay funciones en las cuales yo no puedo despejar la variable o la incógnita. Por eso es que no puedo expresarle como función, mas no implica que yo no pueda hacer su representación gráfica. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Cuando yo tengo una relación matemática X, Y, gráficamente la puedo expresar en un plano, su gráfica. Insisto, pero tal vez no como función. ¿Estamos? Bien, ahora, observen, verán claramente esta gráfica. Esta es la función original y esta es su forma inversa, ¿no? De la cual partía el problema y viceversa. Esta es una g de x y esta es g inversa. ¿Estamos? Ahora, si yo aplico aquí la condición para verificar si las dos son funciones inversas, es decir, quiero aplicar la propiedad f o f a la inversa, esto me quedaría escrito de la siguiente forma. ¿No es cierto? Yo tengo aquí la función x sobre 2 menos 5, tengo que hacer la composición con la función 2x más 5 y ya explicamos cómo se hace la composición. Todo esto, ¿dónde tengo que reemplazarle? El 2x más 5. ¿En dónde les reemplazo? ¿En dónde les reemplazo? El 2x más 5. ¿Dónde tengo que reemplazar cuando aplico el concepto de la función composición? ¿Dónde les reemplazo el 2x más 5? En la función composición. A ver, donde está x sobre 2 en la parte de arriba. Solamente en x, nada más, ¿no es cierto? Es decir, si hago la operación composición me quedaría 2x más 5 sobre 2 menos 5. Simplifico, me quedaría x más 5 menos 5, se me van. Y de acuerdo a la definición, recuerden lo que habíamos visto hace un momento, ¿sí? Para verificar que dos funciones
son inversas, su resultado tiene que ser el valor del argumento. Si ven x de x. Y en mi ejercicio se cumple. Por lo tanto, yo estoy verificando que estas dos funciones como tal son inversas. ¿Sí? Ahora, si yo analizo esta función, esta relación x, voy a colocar de esta manera. Y igual a x. Por eso es súper importante esta relación. De hecho, esto me da una característica geométrica. Y igual a x gráficamente, ¿qué tipo de gráfica es? ¿Qué forma gráfica es? Si yo le gráfico y igual a x. ¿Quién recuerda? ¿Qué tipo de gráfica es? ¿Qué características tiene? No recuerdo cómo se llama en sí, pero creo que es algo tipo unitario, porque un valor de y es igual a un valor de x. Pasan por el punto origen Correcto. Esta es una función característica, o más bien tiene características geométricas, que el valor de x es igual a y, ¿sí? Si x vale 1, y vale 1. Es un conjunto de pares ordenados de igualdad. Tanto la entrada como la salida son iguales. Es una recta que pasa por el origen, otra característica adicional. Y es una recta que, aunque geométricamente se puede verificar, es una recta que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿No es cierto? Esa es esta recta. Y esa recta, en la gráfica que tenemos aquí descrita, es esta. Y esa es otra connotación súper importante cuando yo analizo la forma inversa. Esta recta y igual a x, que resulta de esto, porque esto resulta de acá de verificar cuando dos funciones son inversas, ¿sí? Me genera esta recta que la que acabo de describir, me establece un concepto también de simetría entre la función f de x y la función inversa. Si ustedes observan aquí, punto a punto, ¿sí? Voy a poner algunos casos. La distancia del punto de la función inversa y la distancia del punto f de x a esta recta y igual a x son iguales. A eso se refiere como simetría. Y esa es una característica muy importante en la representación gráfica. Las dos funciones, su función f y su inversa, son simétricas a esta función y igual a x, a esta recta caracterizada por esas condiciones. Pasa por el origen, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados y el valor de entrada es siempre igual al valor de salida 1 a 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Dice, f de x es igual a x al cuadrado. ¿Sí? Y por ejemplo, este es un caso en donde si yo le veo toda la representación gráfica de x al cuadrado, primero no cumple una condición que habíamos dicho que debe de tener la función, que es inyectiva. Si nosotros le graficamos x al cuadrado, esta es una parábola. ¿Sí? Y la pregunta, y obviamente esta es una función cuyo dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Y la pregunta aquí, ¿esta función es inyectiva? ¿Es inyectiva, sí o no? Biyectiva, ¿no? No, inyectiva. ¿Es inyectiva la pregunta? ¿Es o no es inyectiva? No, no es inyectiva porque lo que habíamos dicho, el concepto de inyectiva es que para un único valor de entrada le corresponde un único valor de salida. Aquí, ¿cuál es la característica? Para dos valores de entrada diferentes, si podemos observar gráficamente, yo voy a tener un mismo valor de salida. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Sí? En primera instancia, no cumple esa condición para poder sacar la inversa. Sin embargo, cuando yo hago la parte algebraica, ¿sí? Cuando yo despejo, tengo esto, ¿no? Y es igual a x al cuadrado y quiero despejar x, esto me quedaría como x es igual a más menos raíz de y. Y yo en realidad aquí genero dos funciones, raíz de y
y menos raíz de y. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? Yo voy a tomar solamente esta condición de acá, raíz de y. El siguiente paso fue ¿cuál? En vez de y, ¿qué coloco? En vez de y, ¿qué se coloca? ¿Quién me dice? En vez de y, ¿qué coloco? ¿Cuál era el siguiente paso una vez que yo ya despejaba la variable x en función de y? En vez de y, ¿qué coloco? ¿Qué se hacía a continuación? Lo que hice en el ejercicio anterior. ¿No era la función composición? No, 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 no. En vez de y, ¿qué coloco? Yo estoy recién en este paso. Todavía no le he sacado la función inversa. Esto es álgebra. ¿Qué tengo que hacer? En vez de y, ¿qué debo de colocar? Intercambio de X por Y. Correcto, el cambio de variables. Entonces, en vez de y, coloco x. En vez de x, coloco y. Ojo, ese es un paso muy importante. Si no, ¿cómo saco la función? Esto es la parte algebraica. Esto es despeje x en función de y. Pero ahora, muy bien, quiero sacar la función inversa. Y para sacar la función inversa, una vez que ya he hecho la parte algebraica, lo que debo hacer es intercambiar las variables. En vez de y, coloco x. En vez de x, coloco y. Eso es lo que hicimos en el caso anterior. Pero ojo, aquí lo que yo acabo de mencionar, solamente tomo el valor positivo, ¿sí? Ahora, en el momento que yo tomo el valor positivo, solamente yo estoy analizando esta parte del dominio, de aquí para acá. Y nuevamente la pregunta. En la función original, si yo le tomo desde 0 hasta más infinito, ¿cumple la condición de ser inyectiva? ¿Cumple la condición de ser inyectiva si es que le tomo el dominio desde 0 a más infinito? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque para cada entrada le corresponde una salida. Yo he condicionado en este momento para poder sacar su inversa. ¿Sí? Porque digo ahora, desde más a infinito, la función sí es inyectiva. A cada entrada le corresponde una salida. Al inicio, cuando analizábamos el x al cuadrado, yo decía es esta parábola y el vértice pasa en el origen. Y si yo veo si es inyectiva, no lo era, porque para dos valores de entrada diferentes me estaban dando el mismo valor de salida. ¿Estamos? Ahora, si yo grafico esto, se puede apreciar, ¿no es cierto? Se puede apreciar, a ver, algo muy importante que vale la pena rescatar en esto. Un ratito voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función, como mencioné, va desde menos infinito a más infinito. ¿Cuál es el rango? El rango va desde 0 hacia más 0 infinito. más infinito. Por la acotación que acabo yo de hacer, mi análisis únicamente se va a centrar desde 0 a más infinito para que la función sea inyectiva, cumple esa condición. Si analizo esta función de acá, ¿cuál es el dominio de esta función? Y igual a raíz de x. Desde 0 a más infinito. Porque x tiene que tomar valores. X tales que X sean iguales o mayores a 0. Correcto, entonces desde 0 a más infinito. Y su rango, evidentemente, al ser esto positivo, tiene que ser desde 0 a más infinito. Tal vez aquí no se aprecia mucho, pero este dominio de aquí se constituye en el rango de acá. Y este rango, en realidad, se constituye en este dominio. Era lo que habíamos mencionado. Estos elementos o estos conjuntos que me describen dominio y rango de una función se invierten en su función inversa. ¿Sí? Y aquí tenemos la representación gráfica. Lo que está en rojo es la parte de la parábola definida entre 0 y más infinito, ¿sí? Y lo que tenemos en negro es el dominio de la función y igual a raíz de x, que también solamente está definido de 0 a más infinito. Ojo, pero esto no quiere decir que es el dominio de f de x. Cuidado, es esta transformación de sus conjuntos. ¿Estamos? Y nuevamente, si yo aplico el concepto de la función composición para verificar que efectivamente
estas dos formas matemáticas son inversas, se puede verificar que es X en cualquiera de las dos relaciones que utilice, ¿no? Porque digo esto, este es uno de los únicos casos en donde la función composición es conmutativa. Y se puede verificar nuevamente que aparece esta función X, que es esta recta a 45 grados que pasa por el origen y que nuevamente lo que me describe es la simetría con respecto a estas dos funciones, ¿sí? Si yo analizo la simetría con respecto a los puntos que le corresponden a cada una de las funciones, sus distancias a esta recta son simétricas, ¿sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Preguntas, Sí, dudas. creo que sí. Sí, bueno, aquí también está otra forma de la función diferente. Les voy a dejar que ahí les analicen ustedes. Mañana un poquito retomaríamos porque quiero justamente lo que había dicho Paulina, cómo determina el dominio de una función. Y obviamente la determinación del dominio de una función, le quería tratar acá de cómo se lo realiza y es una manera muy sencilla, muy simple y obviamente está asociado a las operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y la división. Y la metodología es completamente sencilla. De hecho, yo puedo sumar funciones, puedo restar funciones, multiplicar funciones o dividir funciones. Claro está que en la división de funciones ya sabemos que g de x tiene que ser diferente de 0 o debo encontrar los valores de x para excluir los valores de x que hacen que g de x sea igual a 0, ¿no es cierto? Porque tengo que evitar la división para 0. ¿Cómo se saca el dominio? Como digo, es una forma muy sencilla y muy rápida. Lo que yo hago es sacar el dominio individual de cada una de las funciones. ¿Sí? Hay que tener presente que la suma de dos funciones, como siempre yo digo, sumo dos números y ¿qué me da como resultado la suma de dos números? Cuando sumo dos números, ¿qué me da? Otro número. Un número. Otro número, correcto. Sí. Yo siempre uso ese ejemplo. La suma de dos funciones, ¿qué me da como resultado? Otra función. Otra función. Y esa función va a tener su propio dominio, su propio rango. Ahora, matemáticamente, para simplificar ese concepto de su dominio y su rango, era lo que acabo de mencionar. Yo saco de manera, este es el dominio de la nueva función, pero lo que hago automáticamente es sacar el dominio de f y el dominio de g de manera independiente, porque es más sencillo. Ojo, esto es súper importante, más sencillo. Y al final, estos dos dominios, lo que hago es la intersección. Porque eso me reduce, tengan la plena seguridad que a veces sacar el dominio de esta nueva función se me puede complicar. Pero cuando yo identifico un f de x, un g de x, un h de x, un k de x, o sea, puedo sacar infinitos dominios de infinitas funciones y luego hago la intersección, es mucho más sencillo, porque ahí también frecuentemente uno se marea, porque uno hace de pronto operaciones matemáticas, hace multiplicaciones, resuelve, quiere simplificar la relación, cuando la determinación del dominio era de una manera muy simple. Y si ustedes observan tanto en la suma, en la diferencia y en la multiplicación, me refiero a lo que está descrito a este lado del recuadro, en todas ellas yo saco el dominio individual de cada una de las funciones dentro de esas operaciones y luego hago la intersección de sus dominios. Y así yo consigo obtener el dominio de todo el resultado total de esta expresión. ¿Sí? Por eso quería llegar a esta parte. No sé si recuerdan, en la presentación anterior había un ejercicio que era uno que queríamos hacer. Perdón un ratito, a ver. No sé si de pronto le tienen ustedes, voltaría la mano porque yo ya les cerré Era x al cuadrado. Era una función, estaba en la otra presentación, me parece que era, voy a ponerle h de x, si no estoy mal, era x sobre x al cuadrado menos 1, ¿era ese tal vez o raíz cuadrada? No recuerdo. ¿Se acuerdan que estaba en la otra presentación el rato que me pidió Paulina que lo haga? Es x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Menos, así. ¿Así? Eh, Ay, no le veo la pantalla, profe.
Elena, ¿está en la pantalla? Bueno, a mí no me sale. A ver, ya le voy a... Ya me voy a... Ahí está, ahí está. Sí, profe, sí, ahí Ya. está bien. Entonces, lo que yo acabo de decir es identifiquemos, obviamente, la función en el denominador. Le voy a hacer de esta manera. Digo, es x, y en el denominador es g de x es igual a la raíz de x al cuadrado, menos 4. Si yo saco el dominio del numerador, no hay donde perderse, ¿no es cierto? El dominio es x tal que x pertenece a todo el conjunto de los números reales, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, desde menos infinito a más infinito. Esto es el numerador. ¿Estoy bien? El dominio. Sí, profe. ¿No es cierto? Arriba puede tomar todos los valores, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí abajo, en el denominador, yo tengo que encontrar los valores de x que al mismo tiempo le excluyan de 0, pero al mismo tiempo que sean ¿qué? ¿Qué tiene que ser la radicación? Positiva. Positiva. Entonces, obviamente, ¿cómo consigo que al mismo tiempo que sea positiva y excluya al 0? Es mediante esta desigualdad, mayor a 0. Estoy excluyendo al 0 y al mismo tiempo digo, quiero que me garantice que esos valores tienen que ser positivos. De tal manera que nuevamente volvemos a las inecuaciones. Resolviendo esto me queda mayor a 0, perdón, mayor a 4. Si saco la raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿qué es? ¿Qué es esto? Valor absoluto. Valor absoluto, cuidado, no se simplifica, mucho cuidado con eso, porque ahí se puede cometer un error y se puede perder información. Y nosotros sabemos que esta forma matemática del valor absoluto como desigualdad se descompone en x menor a menos 4 o x mayor a 4. Y de alguna manera, no de alguna manera, yo ya he determinado cuál es el dominio para g de x para que me cumplan mis condiciones necesarias, que sea diferente de 0 y a la vez sea mayor a 0. Ahora voy a tomar el dominio de la función h de x, que viene a ser el dominio de f intersección el dominio de g. Y obviamente esto lo hago gráficamente. Profe, una consulta, disculpe ahí. Sí. En esa parte, como está, es raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 incluido. ¿No debería estar ¿cómo es, en valor absoluto todo el término? No, no, no. Este de aquí, no, porque Sí. solamente me dice x al cuadrado menos 4 nada más. No sé, aquí me dice Ok. esto. Sí. No, porque aquí es x al cuadrado menos 4. ¿Por qué es valor absoluto? Si hubiera, tal vez si hubiera estado así. Ah, ¿Sí? ya. Ok, perdón. De hecho, si hubiera estado así, esto ya me garantiza que esto me va a dar para los valores de x. Mucho cuidado. El único valor que debería de excluir de aquí yo sería el 4 inclusive, solamente el 4, porque si estuviera expresado de esta manera, si está elevado al cuadrado, yo sé que siempre esto va a ser ¿qué cosa? Positivo. Sí, no es posible. ¿No es cierto? Porque aquí me da lo mismo escribir esto como valor absoluto x menos 4. Aquí el único valor que a lo mejor debería de excluir sería únicamente el 4. ¿Sí? A diferencia de lo que está acá, por la forma matemática. Muy bien, lo que yo decía aquí voy a hacer la intersección. Me dice que el dominio del numerador viene a ser toda la recta numérica y el dominio del denominador dice que va desde menos 4 para acá. Este es menos 4. Aquí hagamos cuenta que va el 0 y aquí va el 4 para acá. Y es evidente dónde se da el doble rayado, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la solución de mi ejercicio? El dominio de la función x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 quiere decir que va desde menos infinito a menos 4 abierto, unión desde 4 a más infinito, ¿sí? Este es el dominio. Entonces, ¿por qué hay que hacer de manera individualizada? Porque es más sencillo, más fácil, ¿sí? Ojo, a veces va a haber, dependiendo del ejercicio, a veces hacen, no sé, voy a poner algo así, y ahí es donde uno se chuma. Tiene x más 2, x más 4, no sé. Y aquí tenemos x menos 3. Voy a poner cualquier cosa ahorita. Entonces, lo que yo he visto frecuentemente, quieren resolverlo de acá arriba. Entonces dicen x al cuadrado más 6x más 8 sobre x menos 3. Y luego quieren sacar el dominio de acá arriba. Chuta, y acá arriba
se complican la vida porque no saben cómo sacar el dominio de esto. Entonces es preferible saco el dominio de esto, el dominio de esto, el dominio de esto y al final hago la intersección de los tres. ¿Sí? Y ahí es donde de pronto uno se marea porque, claro, resolvió arriba el numerador y quiere resolver el numerador x al cuadrado más 6x más 8 y uno se complica, puede complicarse en estas cosas sencillas. Entonces es preferible identificar elementos más simples, ¿no? Entonces saco el dominio de esta función de la de acá y luego hago la intersección. Me parece que en la presentación, déjenme ver, aquí está, un poquito tengo yo ahí unos casos, ¿no? X y raíz de X, hago la suma, pero hago de manera individualizada los dominios. Y al final hago la intersección y aquí podemos observar el resultado de toda la función, en el caso de la suma. En el caso de la resta, aquí debería ser negativo menos. Si estamos hablando de la resta, debería de colocar menos allí. Me parece, ¿es esto? Menos. Ya les pongo un ratito la presentación de ejercicio, por ahí no me he equivocado, ya, sí. A ver. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo que yo hago es identificar, saco por ejemplo, en el segundo ejercicio, que es una diferencia, saco el dominio de aquí, el dominio de la función raíz de x más 1, ¿sí? Saco el dominio de la raíz de x menos 4, aquí están estos dos, y luego hago la intersección, ¿no es cierto?, a lo largo de una recta numérica, y la intersección me resulta que es lo mismo. Es desde 4 hasta más infinito, en el producto, exactamente lo mismo. Saco los dominios individualizados, hago la intersección, y aquí está el resultado. La división con la exclusión que hay que tener presente, la división para 0, si ven que en esencia tienen el mismo dominio. Bueno, exceptando que acá es con el 4 cerrado y acá es del 4 abierto. Aunque tengan el mismo dominio, no significa que estos dos resultados como tal o estas dos nuevas funciones, porque sería esta función con la de acá, son funciones iguales, ¿no? Tendrá una diferente representación gráfica, un diferente rango, etcétera, etcétera. No sé, Paulina, tal vez ahí sí eso aclara un poquito el procedimiento de cómo obtener el dominio de una función, sobre todo cuando tengo un mix de formas matemáticas, no producto, suma, resta, multiplicación, división. No sé si tal vez ahí se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Entonces yo recomiendo hacer este procedimiento de tratar de encontrar funciones más cortas. Paje, saco el dominio del de acá, de acá, de acá. Porque vuelvo a reiterar en el ejemplo que hace un momento les había colocado. A veces el estudiante se pone a desarrollar y chuta y le sale una expresión súper grande y de esa relación quiere sacar el dominio y ahí es donde uno se complica porque es así, es un poquito más bien, en vez de facilitar nos complicamos. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes, no sé si queda claro lo que estamos desarrollando. O sea, profe, para cuando usted dice para sacar el dominio parte por parte, más o menos sería como resolver como las inecuaciones, más o menos, resolver como Porque por al final no termina paréntesis. siendo la intersección. O sea, sí, pero cuidado, ¿no? Ajá, No son inecuaciones, ¿no? Pero al no, final sí, que sí. termina siendo la intersección de sus conjuntos individualizados. O sea, el conjunto del dominio, entendería como el dominio, el conjunto de A, el dominio del conjunto de B, y de f de x o de g de x o de h de x, y luego todas las funciones involucradas hago la intersección. Sí, efectivamente, como lo que usted menciona, ¿no es cierto? Como resolver un sistema de inecuaciones, que más o menos de esa era la idea, ¿no? Saco aquí su resultado, saco acá su resultado, y al final en el sistema yo tenía que hacer la intersección de cada uno de estos elementos, ¿no? Y decir, entonces para este me cumple para todas. Sí, más o menos similar a eso. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Bien. Igualmente ahí les dejo un ejercicio para que ustedes puedan un poquito practicar en cuanto a los mismos ejercicios con diferentes operaciones y van a darse cuenta de que cuáles son las restricciones que deben de aplicar. ¿Estamos? Bien. Le dejamos hasta aquí. Mañana continuamos, con ustedes el día jueves para seguir. Ya voy a subir la clase de ayer y también voy a tratar de subir esta clase el día de hoy. Ya la de ayer ya le estaba desarrollando el video. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta, consulta?
No sé si queda claro alguna cuestión que retomemos o revisen y me comentan el día jueves algo que debamos de reforzar. ¿Estamos? Ya, profe. Hecho. Cuídense. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Hecho. Bye. Hasta luego. Ah, sí.